Después de esto, el domingo, la asociación Artículo 19 emitió un comunicado en el que condena las declaraciones del alcalde de Taxco, donde criminaliza a los periodistas, y justamente por eso vamos a platicar en estos momentos con Leopoldo Maldonado, él es director de Artículo 19. Leopoldo, pues por lo que dice su comunicado, graves las declaraciones que hizo el presidente de Taxco aquí y en otros espacios. Buen día, Leopoldo. Muy buen día, Sofía y Lourdes, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, pues es una serie de declaraciones muy graves en un contexto del que venimos también denunciando pues una espiral de violencia en contra de la prensa, no solo en Guerrero, sino también particularmente en ese municipio, en Taxco. Apenas el 26 de noviembre pasado dábamos cuenta del secuestro de 3 periodistas, uno de ellos con 2 familiares además. Estamos hablando de 5 personas que afortunadamente una semana después fueron siendo liberadas de forma paulatina. Yo aquí diría, me enfocaría en 3 puntos, si me permiten. Uno tiene que ver con la irresponsabilidad política de quien dice esto en ese contexto de violencia, siendo pues cabeza del municipio, siendo jefe político del municipio, que se lance a decir así de manera genérica pseudo periodistas que no están acreditados y que son los que provocan la violencia. El segundo tiene que ver con la responsabilidad propiamente legal. Cuando alguien como autoridad pública en ejercicio de su libertad de expresión trastoca los derechos de otros, también genera responsabilidades de cualquier índole, especialmente legales por eso. No se vale nada más decir al aire, son pseudoperiodistas los que provocan la violencia, sin asumir la propia responsabilidad por la situación de violencia que vive el municipio, y las otras autoridades de los otros niveles en lo que les toque también tendrán que asumir responsabilidades por lo que está padeciendo Guerrero, pero también señalar a los periodistas sin pruebas. Es decir, no se puede decir cualquier cosa al aire por parte de las autoridades públicas. Cuando se hacen este tipo de declaraciones sin sustento, hay una serie de responsabilidades que se tienen que activar. Y por último, un tipo de responsabilidad en el ámbito más ético de cómo no viciar la conversación pública y el debate público desde la palestra pública, valga la redundancia, desde el poder público. Y esto es lo que hemos estado viendo en los últimos 5 años. Hay un permiso para emitir este tipo de discursos estigmatizantes porque así lo hace el jefe del Ejecutivo Federal, así lo hacen gobernadores, así lo hacen ediles, y esto no es nada más del movimiento político del presidente de la República. Cualquier integrante de la clase política ya se siente con permiso para hacer este tipo de señalamientos a la ligera. Leopoldo, ustedes en Artículo 19 le dieron acompañamiento justamente a estos periodistas que fueron secuestrados a finales de noviembre, a sus familias. Le preguntamos al presidente al presidente municipal Mario Figueroa sobre estas declaraciones, y él nos decía que incluso dudaba que hubieran sido secuestrados por la delincuencia organizada. Sí, escuchamos también con preocupación ese tipo de declaraciones porque, a ver, el presidente municipal Mario Figueroa se muestra cauto al momento de hablar de los cárteles y de los grupos criminales que están azotando la zona, ¿no? E incluso desvía el tema y dice que eso es un tema del ámbito federal, pero cuando habla de las investigaciones relacionadas con estos secuestros de los compañeros de la prensa, se va derecho, se va con todo, lo pone en tela de duda y dice que él no tiene pruebas de que eso haya sucedido. Y ahí sí no es cauto, ahí sí no hay prudencia, y se desata en un discurso pues sumamente estigmatizante y yo diría revictimizante, ¿no? Nos consta que esta situación sucedió, nos consta que esta situación mantuvo en zozobra no solo a sus familias, sino al gremio periodístico, y desafortunadamente es una situación que se mantiene no solo en Taxco, sino en el resto de la entidad en Guerrero. Leopoldo, ¿cuál es la responsabilidad de una autoridad municipal en las agresiones a los periodistas? Pues mira, desafortunadamente tenemos siempre
en los registros de artículo 19 que las agresiones contra la prensa son cometidas por autoridades públicas en un rango del 42 al 50%. En el primer semestre del 2023 fue prácticamente el 50% de 272 agresiones que registramos ese lapso de tiempo cometidas por autoridades públicas. Por lo general, cuando hacemos una disección en los niveles de gobierno a las que pertenecen estas autoridades agresoras, están en primer lugar tanto las estatales o las municipales, siempre se están peleando los primeros lugares. Entonces, efectivamente, las autoridades locales, particularmente las municipales, tienen un alto grado de responsabilidad y de recurrencia en el número de agresiones cometidas contra la prensa. Esto les puedo decir que ya es considerado una agresión, porque evidentemente lo que busca no es solo estigmatizar al gremio periodístico, sino inhibir el ejercicio de la labor periodística. Si ustedes que en esta entrevista que condujeron, pues mejor que nadie saben que repitió en múltiples ocasiones, hay que hablar bien del Estado, hay que hablar bien de Taxco, hay que hablar bien del municipio, pues lo que se busca es que no se haga crítica pública, que no se revelen los hechos de interés público que tienen que ver con la inseguridad. Y entonces este tipo de ejercicios discursivos lo que generan es un efecto inhibitorio y ya son y deben ser considerados una agresión, porque si bien no hay todavía, según el... Leopoldo, dame un segundo, hacemos una pausa y regresamos porque nos atropella el corte. Seguimos aquí en Por la Mañana y estamos conversando con Leopoldo Maldonado. Él es director de la organización Artículo 19. Estamos hablando sobre esta alerta que emitió la organización por las declaraciones que ha hecho el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa, criminalizando a periodistas, desacreditándolos, llamándolos pseudoperiodistas. Y antes de que nos interrumpiera el corte, Leopoldo, estábamos platicando justamente sobre la responsabilidad que tienen las autoridades municipales, sobre cómo las estadísticas muestran que muchas veces son las autoridades municipales las que están involucradas en agresiones a periodistas. Así es, son las que en mayor número se encuentran involucradas en las agresiones contra la prensa. Por lo general, se pelean ese nada grato primer lugar con las autoridades estatales, pero es evidente que es ahí donde la prensa local encuentra pues un punto de desconfianza, ¿no? Cuando debería de ser al revés, con las autoridades y las instituciones públicas, y un nivel de agresión y de condiciones de violencia que no deberían de ser permisibles. Hay un ánimo de crispación en contra de la prensa, ya lo había dicho en algún momento en el anterior segmento, que es prohijado, que es empujado desde la propia jefatura del Ejecutivo Nacional, el Ejecutivo Federal. El presidente tiene un discurso virulento y esto es un permiso para que otros actores políticos repliquen este tipo de discurso sin asumir ninguna responsabilidad. Pero en el contexto de Taxco y en el contexto de Guerrero esto es sumamente grave, porque la prensa está padeciendo un asedio constante y permanente, como lo logramos desafortunadamente documentar en los últimos meses del año pasado. Y además todavía amenaza o amaga con acciones en contra de periodistas, repito, sin presentar pruebas, sin decir sobre qué evidencia dice que ellos son los culpables de la violencia, no responsabilizándose en lo que le toca a él como autoridad municipal por lo que está sucediendo en Taxco en términos de esta creciente criminalidad, y al contrario, amagando con estas acciones legales indeterminadas, innominadas, indefinidas, pero que también pueden constituir un elemento de persecución en contra de la prensa crítica eventualmente. Leopoldo, pues muchísimas gracias por esta alerta, por esta información. Me imagino que ustedes van a estar pendientes justamente de estas posibles denuncias que dice el presidente municipal que va a presentar para acompañar a los periodistas, porque ni siquiera dice nombres, se limita a decir pseudoperiodistas, y en algún momento de la entrevista termina diciendo: ya no voy a dar más información para no alertar a estos pseudoperiodistas. Así es, estaremos atentos a esa información y por supuesto que continuaremos denunciando cualquier situación de violencia que se suscite en aquel municipio. Muchísimas gracias, Leopoldo.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Y gracias. Pendientes nosotros también de lo que ocurra. Se cumple, ya lo decíamos en el resumen, se cumple una semana de que fueron secuestradas estas 12 personas del relleno sanitario. Nos decía la semana pasada el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa, ojalá Dios quiera que pasen el año nuevo con sus familias, pues eso ya no ocurrió. Veremos cuándo aparecen estas personas, en qué condiciones aparecen y qué ocurre justamente con los periodistas allá en Taxco.